propósito de unas revelaciones que hizo María Elena el pasado viernes, Darwin. Estamos hablando de una contratación de $2 millones hecha por Educa para duplicar algo que ya se había hecho. Educa se convierte en juez y parte, es decir, es una observadora que hace aparte al proceso, pero se supone que con cierta independencia, ahora como parte, ¿no? También, entre otras cosas, no sé si Marilena quiere Sí, Julio, empezar sí. haciendo algunas precisiones A para todo que esto él, que dices, sí, es importante que el señor Caraballo explique la participación de Educa en este programa amplísimo de formar a los docentes en habilidades tecnológicas. Hay queja de que faltó continuidad y se lamenta mucho que esto haya pasado con Educa en caso de que él confirme y todo, porque yo decía esto debe ser aclarado, porque Educa se presenta como la representación del empresariado en materia de educación y que por su calidad, por su profesionalidad y por su independencia es un referente a nivel nacional e internacional. Y lo creo así. Pero creo que la independencia está en juego cuando se recibe una cuota del pastel y uno se pregunta si no habrá conflicto de intereses. Básicamente, ¿en qué consiste este plan de Educadora? Porque dice, está siguiendo el contenido que ya se tenía, que había ya firmado la gestión anterior y que se continuó. ¿Cuál es el papel? Y si realmente le van a pagar $2 millones por este programa, un programa por el cual ya se ha pagado $10 millones en una ocasión y luego para abreviarlo por la pandemia, poco más de $1.7 millones. Bueno, muy buenos días a todo el Buen día. equipo del Sol de la Mañana y a la teleaudiencia. Gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y aquí está Educa para dar la cara y para rendir examen de todas las preguntas que María Elena y el equipo quieran hacer. Yo creo que esa es una de las formas de construir justamente y fortalecer la institucionalidad y la democracia. Y sobre todo con informaciones que tienen que ser precisas, tienen que ser claras para evitar cualquier tipo de malos entendidos. Yo creo que habiendo repasado las palabras de María Elena hace algunos días, encontramos algunas precisiones que es importante realizar y que estoy seguro que María Elena y la teleaudiencia quedarán muy tranquilos del rol de Educa a partir de este proceso. Déjenme primero comentarles de qué se trata este programa, porque como ustedes saben, el inicio del año escolar está marcado por un nuevo paradigma para el educador, que es relacionarse con sus estudiantes a través de nuevas plataformas. No solamente el que establece la conectividad y el computador, sino también todos aquellos elementos que hacen una educación remota por métodos tradicionales, como la televisión y la radio. Desde la administración anterior había quedado planteado una formación para que los docentes pudieran mejorar su dominio de los dispositivos que van a estar recibiendo. Básicamente aspectos tecnológicos, o sea, desde que van desde lo más simple que implica aprender y dominar el computador hasta manejar las plataformas propias de la educación remota. Educa se acercó al Ministerio de Educación por entender que esto era muy importante, pero que más allá del dominio del dispositivo, el docente debía incorporar otros dos elementos a su formación antes de iniciar este año escolar. El primero de estos tenía que ver con administrar y trabajar en metodologías de la educación propias de plataformas que no son lo tradicional. Es decir, los docentes no están preparados para planificar, para gestionar una clase y para evaluar a sus estudiantes a través de estos dispositivos. Y por lo tanto, eso era muy importante porque de nada sirve manejar el computador, el teléfono o la tableta si no se sabe cómo utilizar para enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y el segundo elemento importante que debía desarrollarse en esta materia es que los docentes tienen que conocer muy bien los protocolos de seguridad sanitaria para el momento en que se llegue a la presencialidad y también para poder despejar las dudas que las familias y los estudiantes van teniendo respecto a la pandemia. Entonces, el Ministerio ha abierto a la posibilidad de integrar estos elementos
por entender el rol que cumplen para un docente en esta situación y en este contexto, le pidió a Educa trabajar con todos los equipos técnicos que venían desarrollando este tema para fusionar estas dos propuestas, es decir, para volver a tener una oferta curricular de 40 horas de formación con la incorporación de estos elementos esenciales. Esto, obviamente, el equipo que venía trabajando está vinculado al propio Ministerio de Educación y a sus técnicos en las áreas curriculares, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja como articulador y coordinador de un proyecto de estas características, a la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, a través de la cual ingresan a este proyecto todas las instituciones de educación superior del país afiliadas a esta entidad, y la Asociación Dominicana de Profesores. Con todos estos actores es que se trabaja para precisar esta propuesta. Aunque la ADP todavía no ha participado de manera activa en esto y recién se va a incorporar con la provisión de algunos recursos y talentos para este trabajo. Este es Pregunta puntual, el propósito. $2 millones es lo que se va a pagar a Educa por este trabajo. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta así puntual. A Educa no se le va a pagar absolutamente nada. Educa lo que está haciendo, y esto es tal vez digamos, no sé por dónde viene la confusión, y uno quiere siempre ser bien pensado, pero esto estamos hablando de que el costo de todo el programa de formar a estos profesores, a estos 100.000 profesores, a los que se pueden agregar hasta probablemente 15.000 profesores más del sector privado, tiene este costo. Y aquí es importante aclarar algo, María Elena. Como tú bien dices, anteriormente, y cuando hablábamos de volúmenes más pequeños de docentes, el costo de la formación había sido relativamente bajo en términos de mercado, pero seguía siendo significativo cuando lo exportamos a la magnitud de ir al universo. Y el hecho de haber Educa entrado en la confección y en el ajuste del diseño, en la propuesta, está contribuyendo a generarle un ahorro al gobierno dominicano de más de $20 millones en la capacitación. La diferencia entre esos 2 millones que no se le van a pagar a Educa, sino que se le van a entregar como costo del programa, y los 11,5 millones ya gastados para algo que parece lo mismo, ¿cuál es? No se le va a entregar nada a Educa, y no se ha gastado esa cantidad ya en la formación de algo similar. Lo que justamente quiero tratar de transmitir es que en las estrategias anteriores, el costo por estudiante, cuando se trabajaba en plataformas más direccionadas a la tecnología o a la presencialidad, tenía un costo muy bajo con respecto al de mercado, pero que supera ampliamente la redefinición del diseño que Educa ha planteado para que esto se lleve adelante con igual éxito. Lo que quiero decir es que la intervención de Educa, que es para lo que María Elena dice, justamente trabajar para el diseño de políticas que por su objetividad y su independencia permita no solamente generar calidad al sistema educativo, sino también optimizar el uso de los recursos, le está trayendo un ahorro al gobierno nacional de $20 millones por lo menos, porque el hecho de haber redefinido la forma de cómo elaborar con este proyecto reduce los costos ampliamente. Sí, una pregunta. Por lo que usted dice, yo concluyo, y me corrige si estoy errada, que el trabajo que vino realizando ISFODOSU, PNUD, Asociación Dominicana de Rectores, el grupo de los 35 especialistas en la materia que formaron los contenidos, el personal del Ministerio de Educación estuvo incompleto, porque usted dice faltaron estos 2 elementos y nosotros se lo aportamos. Entonces parece mentira que con tantas horas, hombre, mujer de trabajo, hayan obviado estos elementos. Y el curso taller que INAFOCAN solicitó convertir en 48 horas ya contemplaba ese tema de la planificación que usted menciona. Por eso EduPlan es una plataforma interna del Ministerio de Educación que ya existía. Y por otro lado, usted dice, a Educa no se le va a poner nada. Pero tan pronto Educa participa en esto, hay que invertir $2 millones más.
No hay que invertir 2 millones de dólares más. Ahí hay una gran confusión en ese planteo, María Elena. Primero, no se quiere decir que antes no se había considerado estos elementos, solo que las autoridades de entonces le habían pedido a los articuladores y diseñadores de la oferta original que los docentes pudieran mejorar su dominio del dispositivo electrónico que se le iba a entregar. No estaban contemplados estos otros elementos. De hecho, en esa misma participación, Educa trabajó junto con el INAFOCAN en un proyecto de tecnología y de metodología que ganó el reconocimiento de 2 proyectos internacionales, la Alianza Latinoamericana para la Digitalización de la Educación, ADELA, a través del cual la propuesta diseñada por Educa ahora está siendo utilizada en América Latina, y también la Fundación Tinker, para formar profesores binacionales entre el caso de Uruguay y República Dominicana. Son 2 propuestas que se presentaron a nivel internacional con este diseño y tuvieron ese éxito. Pero la plataforma que tú planteas estaba diseñada para otro propósito y para un volumen más reducido de docentes. Cuando lo estamos hablando ahora para exportarlo, para expandirlo al universo de profesores, a los más de 100.000 educadores que cuenta el sector educativo, había que pensar en diseños que permitan que cada docente adquiera los conocimientos, pero a costos más razonables. Así que no hay una incompatibilidad, no hay una duplicidad del gasto, no hay recursos extras que se estén llegando a este propósito, sino por el contrario, hay un ahorro significativo en el costo promedio por cada estudiante o por cada docente que participe como estudiante de esta formación. ¿Qué va a pasar con los 17.000? Ya solamente esto, Aníbal, que te doy la palabra, por favor. ¿Qué va a pasar con los 17.000 docentes que completaron la primera fase del diplomado? Bueno, esos docentes ya habrán superado esa fase de nivelación, que es el propósito fundamental de este curso, están ya preparados para iniciar su tarea y obviamente podrán seguir, porque la idea que el Ministerio nos ha planteado es que los docentes van a tener la oportunidad de formarse continuamente y de mejorar sus conocimientos. Pero usted es dominicano, señor. Usted es dominicano. No, tú sabes, José, que yo no soy dominicano, yo soy de Uruguay, tengo 12 años trabajando aquí. Sí. Lo que pasa es que usted habló de un convenio Uruguay-República Dominicana, me llama un poco la atención eso. Sí, Darwin. No es un convenio, eso es un proyecto que presentamos con una institución hermana de Uruguay que se llama Reaching You, un concurso a los cual nos postulamos y por lo cual Educa y Reaching You fueron beneficiados con $45.000 para formar docentes de ambos países, pero eso no tiene nada que ver con presupuesto del Estado dominicano, como lo hacemos con otras entidades, como lo hemos hecho con Empresarios por la Educación de Colombia o con Educar 2050 de Argentina. Son proyectos que tanto Educa como otras organizaciones con las cuales tenemos vínculo, solemos presentarnos a concursos internacionales para también validar la calidad del trabajo que hacemos. Darwin. Señor Caraballo, adelante, cuando termine el programa, el diplomado, ¿qué capacidades habrán desarrollado los docentes? O sea, ¿qué hago hoy que se supone después del diplomado tendrá un valor agregado o quizás un cambio importante? Porque es que sea Educa beneficiaria directa o no, estamos hablando de montos exorbitantes. O sea, ¿qué es lo que se le enseña a ese profesor que nos cuesta tanto dinero? ¿Cuál monto exorbitante te refieres? Bueno, aquí solo hemos hablado de millones de dólares. Pero hay que ver 2 millones. Pero vamos a seguir. No estamos hablando de formar a un solo profesor. Ese costo. A ver, exacto. De ¿cuántos profesores y qué se le enseña? Ese costo de $2 millones para 110.000 profesores te da a razón de $20. Estamos hablando de $1.000 el costo de la formación por un curso de 40 horas. Hay que evaluar este tipo de propuestas justamente en la magnitud del costo por estudiante. El profesor que egrese de estas 40 horas tiene básicamente el siguiente perfil. Sabe dominar el dispositivo electrónico que le fue asignado por el Estado Dominicano para impartir docencia, sabe utilizarlo para planificar,
gestionar un aula y evaluar a sus estudiantes, conoce los protocolos de salud y puede informar a los estudiantes y a las familias debidamente de las estrategias para mitigar y prevenir el contagio de la enfermedad. Esos son 40 horas de clases. Darwin, los $2 millones Sí, Julio. que no van a Educa, ¿dónde que van los $2 millones? Bueno, muy buena pregunta, Julio, porque una de las cosas que se ha dicho es que Educa va a capacitar a los docentes y Educa no va a capacitar a nadie. Educa es un equipo técnico altamente especializado, pero apenas de 10 técnicos especialistas. Mal pudiera formar a 110.000 educadores. Esos recursos que no pasan por Educa y que no administra Educa, sino que los administra la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, va a ir directamente a los facilitadores, a los tutores. Son 1.500 personajes que van a estar trabajando en este rol, en la formación directa y luego en un seguimiento de tutoría que va más allá de esas 40 horas de curso. Los tutores, que son 500, van a estar acompañando a los docentes formados hasta el día 17 de diciembre. Con esos recursos, los docentes van a tener un soporte técnico que va a permitir despejar dudas, ser un acompañante del proceso para situaciones que se pudieran presentar y que o no están preparados o se sienten todavía frágiles. Bien. Bueno, yo... La participación... Eury. Cuando tú termines, Eury, yo hablo. Sí. O sea, Eury, de ese monto que se está planteando para preparar y que ha llamado la atención por el monto tan grande, ¿Educa no recibe absolutamente nada? O sea, ni maneja absolutamente nada de esos recursos. No, exactamente, no. Educa tiene entre sus políticas no aceptar financiamiento público para el financiamiento de su estructura. Así que, y en este caso en particular, Educa lo que está haciendo es prestar su asistencia técnica. Y hay tareas o proyectos o actividades que requieren el financiamiento, se financian a través justamente de ese fondo, pero a Educa no llega recurso directo para beneficio de la entidad. Marilena. Que lo que usted describe en el contenido de esta formación que se está ofreciendo ahora coincide, porque la tuve en mis manos, la tengo en mis manos y lo leí por completo, con el contenido del diplomado que se estaba ofreciendo. Y con relación a la pandemia, coincide también con la versión que se contrató abreviada luego que surgió la pandemia. Entonces, por eso insisto, agradezco mucho su tiempo, sus explicaciones, me imagino que muchos estarán satisfechos, pero en mi caso particular, insisto que hay duplicidad, faltó continuidad. No, adelante, yo discrepo con esa opinión, María Elena, porque incluso en esa misma propuesta que yo he revisado y la que llegó a mis manos, esos contenidos no estaban. Tal vez la que llegó a tus manos es la que hemos preparado de manera conjunta. Y lo que sí quiero decir es que el diseño y la metodología cambió. Justamente el hecho de poder integrar estas tecnologías de televisión, radio, la mensajería instantánea como uso de contacto directo entre facilitadores y tutores, le trae al país un ahorro, y escúchese bien esto, por favor, un ahorro de casi $20 millones a razón de lo que implicaría mantener el proyecto anterior con los costos por estudiantes que en el proyecto anterior se tenía. Con esta magnitud de estudiantes, este proyecto está siendo absolutamente eficiente en el manejo de los recursos públicos. Oli. Darwin, y finalizamos. ¿Cómo se financia Educa? Es decir, ¿de dónde viene Educa se financia? Claro, Educa se financia con aporte del sector empresarial, fundamentalmente, con empresas que son miembros y socios de Educa y hacen aportes allí de manera recurrente. También Educa participa, como les contaba recién a José, de concursos internacionales, como el caso de que con Reaching You hemos ganado, y allí le llegó un recurso a Educa de $40.000 para poder financiar y trabajar en la formación de docentes a nivel de la región, con proyectos de diversas características, asesorando a instituciones privadas. Educa tiene esa vocación. Y muchas veces sí desarrollamos proyectos en conjunto con el Ministerio de Educación o con otros entes del Estado
el cual contribuimos generalmente con recursos de ambas fuentes para financiar un proyecto en común. En ánimo por de... ejemplo, ¿Qué tienen que ver con el crédito Oli. educativo? ¿Qué ustedes tienen que ver con los créditos educativos? ¿Participan? Nada. Oli, Nada, okay. no, Educa no financia ni trabaja en nada que ver con crédito. Señor, este hombre ha dado una exposición buena. Edwin, no, pero claro, escúchame, sí. finalmente... Yo apoyo a Educa. Pero yo también lo apoyo, pero como el papel de Educa y el nuestro es educar, no hay los fondos privados per se. No hay los fondos privados de financiamiento per se no existen. Una pregunta, Julio. Educa se queda con un fit. Escúchame, con alguna comisión de esos $2 millones. Pero se entendió la idea. Fondos privados para financiar nada no existen. Pero vamos a preguntarle a él, ¿existen fondos privados para financiar capítulo de Educa, señor? Claro, lo financian las propias empresas de la República Dominicana. Pero lo deducen de lo que tienen que pagar. Entonces, entonces, en definitiva... Lo deducen, sí, Julio, es cierto. Entonces, en definitiva, no hay fondos privados. Fiscal, es lo que digo, que en definitiva no hay fondos privados. Si estamos educando de verdad, en definitiva no hay fondos privados, aunque la labor es muy buena. Pero los fondos públicos, Julio, son privados porque vienen de los contribuyentes. La gente que perfecto. No, pues ya es una distorsión, no. Eso es parte de lo que le toca al Estado, que ellos lo invierten ahí. Yo entiendo perfectamente lo que dice don Julio. Julio está diciendo que las empresas que teóricamente contribuyen a Educa, luego deducen esos aportes. Lo deducen del pago fiscal, sí. Bueno, debo decirle a don Julio que no en todos los casos ocurre así. Hay empresas en la República Dominicana que contribuyen con Educa y no hacen uso de la deducción impositiva a la cual tienen derecho. Muchas veces por cual la tienen, a veces porque ya tienen eso agotado, a veces porque desconocen el mecanismo. De hecho, nosotros hicimos una investigación de todo el sector privado en julio, y más del 48% de las empresas que aportan al sector privado muchas veces no hacen uso de ese beneficio por lo complejo. La mitad, Julio, es financiamiento privado puro. La mitad. Sí. Es imposible. Bueno, pero entonces Educa se queda con algún FIT, con alguna comisión por gestión de esos fondos o por canalización de esos fondos, ¿o no? No, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, este curso que se está creando implica la grabación de contenido, ¿correcto? La grabación de contenido implica identificar a profesores talentosos que van a estar grabando, y lo están, de hecho, ahora mismo está grabando en los salones de Infotep el contenido que se va a estar emitiendo a partir del día 28 a todos los docentes dominicanos. Bien. Ahí hay un equipo integrado por especialistas de Educa en el área de comunicaciones, en el área de tecnología, que son pagados con costos de ese proyecto. Pero quiero que ustedes queden totalmente claros que no hay ningún dinero que entre a Educa como beneficio de un proyecto de este tipo. Oye, eso es correcto. Pues muchas gracias. Julio, permíteme. Muy breve, terminamos. Yo creo que después de esto, yo creo que habría que investigar al ministro anterior y al equipo que trabajó en el ministerio anterior. ¿Cómo? Porque que el señor Caraballo, después de estar un año trabajando bajo la sombrilla de República Digital, diga como una novedad que ahora se le va a enseñar a los maestros a manejar sus dispositivos. ¿Y qué se ha hecho durante un año? No, pero vamos por partes, Marielena. Déjame terminar la luz. Que hable ahora de sistemas de mensajería como una novedad. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo hasta ahora? ¿Cómo los maestros se comunicaban con sus alumnos? No usaban WhatsApp. O sea, esto es una novedad. Recursos a través de la televisión y radio y televisión educativa del Ministerio de Educación, que cuenta con editores y equipos de última generación. Entonces nos está hablando de una novedad que nos habían vendido, que se estuvo trabajando durante todo un año, no ahora por la pandemia, desde el año pasado, desde el 2019, para eliminar la brecha digital. Entonces, alguien está mintiendo. Pero primero, lo primero. El señor Caraballo fue invitado al programa a responder cuestionamientos que el programa le hizo, ¿verdad? Los respondió todos, con suficiencia. Vamos a tener valor para ser humilde y decirle, señor Caraballo,
nuestro respeto, Educa está bien, siga trabajando y cuente con En otra persona. conclusión, sus Yo estoy de argumentos acuerdo. no me convencieron. Un momentito. Ya pongo Marilena. en duda todo lo que venga a partir de ahora, de No, verdad. no, Yo no quedé con Caraballo. está la bien. Se Adelante. necesita mucho Tú tienes Educa. Un una momentito, posición José. y yo tengo otra. Adelante, Y tengo Caraballo. argumentos. Sí, adelante. No, Y yo- Tú no eres el documentos. coordinador del programa, di algo. No. Yo no tengo a mano la documentación que tiene María Elena y que ha reiterado. Yo no la tengo a mano. Entonces yo no María estoy. Elena, tú reiteras lo que tú dijiste. y ella lo acaba de reiterar. Reitero todo. Y con Ella lo lo del acaba de pago, reiterar. O mis sea, tú reiteras que informantes- Educa se está Espera. beneficiando de eso. No, ya no he dicho espera eso. un momento. Reitero todo lo que digo. Duplicidad, falta de continuidad. Y con lo del pago, cuando se supo que el señor Caraballo iba a participar, me dijeron, el pago no se ha realizado. O sea que puede ser que eso lo cambie. No, ya es que yo Bueno, no dudo de la ok. palabra de ese señor. Caraballo, No, finalmente. Pero nadie está Caraballo. dudando de Esto no es ninguna una cuestión palabra. personal, la luz. Esto no es personal. No, Adelante, yo- Caraballo. Esto no Si es me- personal, si es me permite. institucional. Adelante, Sí. Bueno, señor yo Caraballo. agradezco el rol de María Elena y me parece muy saludable. Educa es una institución transparente. En la página web de Educa ustedes pueden encontrar todos los balances y las auditorías siempre. Están publicadas en su totalidad. Ahí ustedes pueden ver los detalles de ingresos y gastos de institución, porque parte de nuestra credibilidad parte justamente por ser transparentes. Yo lo que digo es que, María Elena, la diferencia en cuanto a lo que se había hecho antes y lo que se pretende ahora tiene que ver con el orden de magnitud. Recuerda que en la República Dominicana hay 110.000 docentes y hay 2.100.000 estudiantes. República Digital, el programa al que tú hacías referencia, alcanzó a entregar 300.000 computadores para los estudiantes y no llegó a completar ni siquiera el 20% de los docentes, 20-25%. De hecho, las computadoras que se van a estar entregando ahora por parte del actual ministro provienen de la administración anterior. Ahí hay continuidad. Entonces, el cambio viene porque ahora hay una escala de una magnitud diferente. Y seguir el modelo anterior implicaba gastos e inversiones que no eran necesarias para lograr los objetivos. Cuando uno cambia de escala, es necesario cambiar. La propia pandemia, Nivelka, la cambia todo. Está bien, pero el señor Caraballo me puede responder. O sea, ¿por qué ese cambio tan importante y sustancial? Bueno, justamente por dos razones. Primero, porque no todos los docentes van a tener el acceso a la conectividad para poder utilizar para su formación tecnologías como esta, aunque se le entregue el dispositivo. Aquellos docentes que están en las zonas de Barahona o de Jimaní o de Montecristi, donde no están las condiciones de conectividad para acceder a esto, tenían que utilizar necesariamente tecnología complementaria, como el caso de la televisión. Así que yo entiendo de que con este proyecto se está cumpliendo con el objetivo, no se están duplicando inversiones, sino todo lo contrario. Estamos logrando alcanzar los propósitos con una inversión muchísimo menor. Bueno, pues muchas gracias a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias. No, gracias a usted. Educa siempre estará dispuesta a explicar y a rendir cuentas a la sociedad, y gracias a comunicadores y periodistas como María Elena Núñez que permiten este ejercicio. Y ese perro que está por ahí, pero callen ese perro. ¿Dónde? ¡Cambio fuera!